Hola, muy buenos días, mi nombre es Gabriela Alcaraz. Yo soy Yajaira Padilla, y hoy hablaremos un poco de los criterios teóricos para alimentar la práctica en educación a distancia de Lorenzo García Aretio. Para enriquecer el ámbito teórico sobre la educación a distancia, no se puede partir de cero, sino que se deben considerar las existentes filosofías y teorías de la educación. Esta conferencia se centrará en teorías de la educación a distancia globales, las cuales fueron clasificadas en tres grandes grupos por Kigen en 1986, hace ya más de 25 años. Primer grupo, Wedemeyer y Moore, a quienes Louis inscribía en la denominada teoría de la autonomía e independencia. Segundo grupo, Peters, que postulaba su teoría de la industrialización. Y tercer grupo, Holmberg y Baat, que destacaban la interacción y comunicación. De estos diferentes aportes teóricos sobre el tema, se infiere obviamente, que no existe una única teoría de la educación a distancia que explique sus fundamentos, estructuras, propósitos, funciones y posibilidades, que permitan guiar la práctica y la investigación empírica, aportan los autores Macisak y Gunawardena en 1996, y mucho menos con los cambios sustanciales que ha sufrido esta modalidad en los últimos años, al integrar las tecnologías en la mayoría de los proyectos. Las teorías generales, antes aludidas, pretendo integrarlas en este modelo ecléctico y global porque de todas ellas se extraen principios, ideas y normas válidas para una intervención ligada en verdad a ese modelo teórico. Destaco inicialmente los 4 componentes esenciales en todo programa a distancia: docencia, que es la institución; aprendizaje, que son los alumnos; materiales, son los contenidos; y comunicación, las vías y canales. Entre esos 4 componentes ubico el diálogo, que en este caso le doy el calificativo de didáctico con el fin de destacar su objeto, al igual que mediado, por entender que solo en situaciones excepcionales este diálogo llega a ser directo y presencial. En el aprendizaje del alumno se deben resaltar todas las posibilidades de los diferentes tipos de diálogo que pueden establecerse mediante los que generan tanto aprendizaje individual como cooperativo y colaborativo. Los materiales y sus contenidos son diseñados por los correspondientes equipos con la finalidad de generar saber en el estudiante. Esos diseños se plasman en los clásicos soportes de texto, audio y vídeo. También, a través de la radio y la televisión. Por tanto, ese diálogo simulado, esa conversación didáctica, es de carácter asíncrono. Los docentes dialogan con los estudiantes a través de los materiales que han de sostener un gran cúmulo de facilitadores que generen en estos la permanente sensación de que se les interroga y ellos responden. El diálogo simulado, que se plasmaría a través de los diferentes materiales clásicos, impresos y audiovisuales, en lo que se almacenan los contenidos propios del estudio, materiales diseñados considerando las características de la conversación didáctica guiada, comenta Holmberg en 1985, que suponía una relación no contigua apoyada por una comunicación simulada a través de la interacción del estudiante con esos materiales de estudio, perteneciente al cuadrante 1, y una comunicación real, a través de la interacción escrita o telefónica, perteneciente al cuadrante 2. En las sesiones presenciales pueden generarse, además de las relaciones asimétricas o verticales, otras de carácter simétrico con los iguales y por tanto, multidireccionales. Holmberg insiste en que la atmósfera cordial y servicial, las sugerencias de apoyo al estudio, el estímulo y la motivación impulsan el éxito de los estudiantes. En realidad, se está planteando un esfuerzo por parte de los diseñadores y docentes de alcanzar la empatía con el alumno, la empatía que ha de buscarse en los entornos presenciales, también ha de perseguirse en la educación a distancia, en el diálogo entre profesores y estudiantes, sea a través de interacciones reales o simuladas. Llenando esas relaciones de explicaciones claras, ejemplos, contraejemplos, comparaciones y en definitiva, de un ambiente agradable para el aprendizaje, Holmberg hace hincapié en que estos planteamientos suyos son aprovechables tanto para propuestas conductistas como cognitivistas y constructivistas, comenta el autor Cheney. En el cuadrante 3 comienzan a darse cita tecnologías más avanzadas que bien utilizadas pueden propiciar mayor interacción. En estos casos, el conductor del diálogo,
los autores de los contenidos, pueden manejar cuadros de orientación o de respuesta obligada. A pesar de todo, en el cuadrante 3, se encerrarían experiencias de educación a distancia que limitarían el diálogo a la simulación, la asincronía, la asimetría y la unidireccionalidad, expone Peters tanto en 1971 como en 1993 en su teoría de la industrialización. El autor centra su aporte en el carácter de la forma industrial de enseñar y aprender que suponen estas propuestas. Apunta que la educación a distancia podría ser analizada por comparación con la producción de bienes. Plantea, entre otras, estas categorías para el análisis de la educación a distancia: racionalización, división del trabajo, mecanización, producción masiva, planificación, organización, métodos de control científico, formalización, estandarización, cambio de función, objetivación, concentración y centralización. El planteamiento de Peters no resulta muy compatible con los rasgos de aprendizaje flexible y abierto que se postulan cada vez más en esta modalidad. De Peters se decía que más que centrarse en temas meramente pedagógicos, destacó aspectos solo organizativos de la educación a distancia. Peters, comenta Garrison en el año 2000, se trata en realidad de un componente de organización de la educación que también tiene su cabida dentro de las ciencias de la educación. La organización, la gestión, la administración educativa son ámbitos también propios de estos saberes educativos. En los materiales es en los que se almacenan o empaquetan los contenidos en los que se concretan, mediante la metodología adecuada, los conocimientos, competencias y actitudes que se pretende que alcance el estudiante, siempre adaptados a sus necesidades y a las características de la materia o curso. Una vez producidos estos materiales, siguiendo criterios rigurosos de planificación, se procede a la distribución física o electrónica de ellos con la intención de hacerlos llegar a los destinatarios finales, los alumnos que lo usan de estudiar de forma relativamente independiente y autónoma. Es el estudiante el que decide si desea estudiar o no y cuándo hacerlo, decidirá también sobre el ritmo y pasos que habrá de seguir, los objetivos y medios, la forma de cómo estudiar. En la historia de la educación a distancia ha sido recurrente la referencia a la autonomía e independencia del estudiante. Ese carácter autónomo e independiente de la forma de aprender fue destacado hace 4 décadas en la propuesta teórica de este autor, donde identifica los elementos esenciales del aprendizaje individual, tales como la responsabilidad del estudiante adulto, la disponibilidad de las instrucciones necesarias, la combinación eficaz de los medios y los métodos, la adaptación a las diferencias individuales y una gran variedad en los tiempos de aprendizaje, sus paradas e inicios. Era importante la libertad y la posibilidad de elección por parte del alumno. Sería el paso de los estudios por correspondencia más centrados en aspectos administrativos a los estudios a distancia más preocupados ya por cuestiones de enseñanza y aprendizaje. Este papel central del alumno que resalta esta teoría de Wedemeyer, lo pone de relieve el autor Saba en el 2003 al señalar que ese papel es una de las características distintivas de la educación a distancia, y la comprensión de este hecho es esencial para discernir que sea diferente de otras formas de educación. Moore en 1977 desarrolló la denominada teoría transaccional de la educación a distancia o distancia transaccional. Sugiere que esta existe en todos los programas educativos, incluso en los presenciales, con 2 dimensiones críticas: la cantidad y calidad del diálogo, profesor-alumno, y la estructura en el diseño del curso, que explican o pueden definir una transacción en el aprendizaje. Mediante esta teoría pueden explicarse la naturaleza de los programas y cursos y las conductas de profesores y estudiantes. Ese aprendizaje, sea a través de un sistema más estructurado o más flexible, es facilitado a través de la comunicación o diálogo didáctico mediado entre institución y estudiante. Son, en efecto, los medios los que permiten la flexibilidad referida. Nos comentan que se nos acabó el tiempo, así que Yajaira, a modo de conclusión, ¿qué puedes decirnos? Como conclusión puedo decir que, de acuerdo con García Aretio en estas reflexiones, apoyo la consideración de la educación a distancia como un diálogo didáctico mediado entre el profesor o la institución y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquel, puede aprender de forma independiente y también colaborativa entre pares. Muchas gracias, Yajaira, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y esperando haya sido de su interés.
Me despido, yo soy Gabriela Alcaraz y mi compañera Yajaira Padilla, que tengan muy buenos días.